Vamos a ver. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros un tema, pues yo creo que de los más importantes que se dieron en la historia de España, que fue el tema de la educación en la Segunda República. Si ha habido dos elementos esenciales de lo que significó ese proyecto utópico de la República, uno era la educación y otro era la reforma agraria. La educación era un proyecto tan importante porque iba a transformar a la sociedad española y a España y ponerla en un lugar de privilegio dentro de lo que era el contexto internacional. Para desarrollar este tema, hoy tenemos a un compañero, amigo, entrañable, un auténtico experto en la materia, además de una manera muy intensa, vive este proyecto, vive esta época de nuestra historia. Es Carlos Díez, ya nos ha acompañado, es pedagogo, es profesor de instituto y siempre ha estado desempeñando la labor de la propagación de la cultura y de la educación republicana. Así es que, Carlos, estamos ante un auténtico experto y te pido que, sin más, tome la palabra para hablarnos de lo que significó la educación de la Segunda República. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar proyectar la voz. ¿Se me escucha? Sí. De todas maneras, como que haya una experta aquí en voz, si la voz se me quiebra, seguro que tengo que me ayude, ¿verdad? Por ahí. Bien. Bueno, gracias Miguel por la presentación. Yo creo que excesivamente generosa. Más que un experto, me considero, bueno, pues un divulgador, un activista en favor de la educación republicana. No soy profesor universitario, soy pedagogo y profesor de historia. Tengo la habilitación para impartir historia en educación secundaria y a esto me dedico en el Colegio Lourdes de la Fundación Hogar de Ventura. En activo, estoy en activo, vengo del colegio a dar clase, entonces si se me van gastando las pilas ya saben por qué es, ¿no? Bien, bueno, muy orgulloso de estar aquí en este lugar. Teníamos previsto efectivamente contar con algún medio de proyección. No era para proyectar vídeos, era para proyectar finalmente algunas imágenes que hubieran complementado la explicación, pero bueno, tampoco es imprescindible. Lo importante es que estamos aquí. Y además, como los profes nos caracteriza la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia, pues eso no hay ningún problema. Bien, es un acierto además elegir este tema de la educación republicana al inicio del año 2023. ¿Por qué? Porque el año 2023 es el 90 aniversario de la aprobación, bueno, se había aprobado previamente, el 90 aniversario de la construcción de los 18 grupos escolares de la Segunda República en 3 fechas sucesivas: 11 de febrero, 14 de abril y 6 de noviembre de 1933, con lo cual estamos en el año en el que estos grupos escolares cumplirían 90 años. Además, aprovecho para anticipar a las personas que estáis aquí, algunas ya lo sabéis, que vayáis reservando en vuestras agendas el día 11 de febrero, sábado 11 de febrero, porque ese día la plataforma Justa Freire, de la cual formo parte, va a organizar una ruta en la que vamos a rememorar qué pasó el 11 de febrero de 1933, que también era sábado. Ese sábado vamos a hacer un itinerario recorriendo, si no todos, 4 de los 5 grupos escolares y
sucederán una serie de hechos a lo largo de ese itinerario. Va a ser una actividad a la que os invito a participar, y además quien quiera hacerlo de manera activa lo va a poder hacer, porque está previsto que quien quiera pueda dar voz a maestras o maestros que aparecerán a lo largo de ese recorrido. El año 23 es una idea que lanzo, quizá lo podríamos declarar como el año de la educación republicana. Creo que rendir homenaje a la educación republicana a los 90 años de la inauguración de estos 18 grupos escolares sería algo muy importante, ¿no? Es también, por cierto, como sabéis, el 90 aniversario de las primeras elecciones en las que hubo en España realmente sufragio universal, las elecciones de noviembre, en las que por primera vez en la historia de España votaron las mujeres. Bien, bueno, pues hecha este pequeño preámbulo, sobre esta ruta que os he dicho ya circulará en su momento la información por las redes sociales, pero sí os aseguro que va a ser ese día, 11 de febrero, una actividad que va a ocupar toda la mañana de ese día. Bien. Hablar de la educación republicana es un tema muy extenso, muy complejo. Yo, bueno, pues voy a hablar de los aspectos que creo que conozco mejor. Voy a hablar del contexto histórico, de los fundamentos, y voy a hablar sobre todo de la materialización de ese proyecto educativo de la Segunda República en los grupos escolares, y especialmente mencionando a maestras, maestros que encarnaron, que personificaron este proyecto tan apasionante, como bien decía Miguel. Bien. Lo primero que me gustaría decir es que la educación republicana no comienza en 1930. Esta es una idea que cada vez voy teniendo más clara. La Segunda República, como todos sabéis, se proclama el 14 de abril de 1931 a consecuencia de unas elecciones municipales que habían sucedido 2 días antes, el 12 de abril. Y esta república, que se proclama por este hecho político, va a iniciar un proceso constituyente con unas elecciones generales en junio del 31. Elecciones generales de las que cada vez estoy más convencido que hay que hablar, porque hablamos siempre de las elecciones municipales del 31, pero menos veces de las elecciones constituyentes de junio del 31, que son las que le dan legitimidad democrática a la Segunda República, y ahí se inicia un periodo constituyente que cristalizará con la aprobación de la Constitución el 9 de diciembre del 31. Pero la educación republicana no empieza en ese momento. La educación republicana tiene sus antecedentes en las últimas décadas del siglo XIX y especialmente en el primer tercio del siglo XX. Hay 2 vectores fundamentales en estos antecedentes. El vector que representa la institución libre de enseñanza, fundada, como sabéis, en 1876 por Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cosío, que va a desarrollar todos unos principios y unas prácticas pedagógicas de innovación ya desde finales del XIX y especialmente en las 3 primeras décadas del siglo XX, que se van a materializar en instituciones, en lugares como el Instituto Escuela, como la Junta de Ampliación de Estudios, como el Grupo Escolar Cervantes, como muchas otras instituciones que podríamos mencionar. Este desarrollo pedagógico innovador es previo a la Segunda República y es muy intenso. El segundo vector es el del movimiento obrero. El movimiento obrero que paralelamente al transcurso de la acción de la institución libre de enseñanza ve en la educación una herramienta, un instrumento fundamental de emancipación social. El movimiento obrero en sus 2 vertientes, la vertiente libertaria, representada especialmente por Francisco Ferrer y Guardia, como sabéis, ejecutado en 1909, haciéndole responsable ideológico de los hechos de la llamada
semana trágica y referente fundamental de la pedagogía libertaria y de las escuelas racionalistas, y la otra rama del movimiento obrero, la rama socialista, marxista, que deriva de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. Este movimiento obrero ve en la educación una herramienta fundamental para la emancipación, para la transformación social. Y esta segunda línea se va a concretar en los ateneos libertarios, se va a concretar en las casas del pueblo, la UGT, en las diferentes localidades en España, y en numerosas escuelas, iniciativas pedagógicas que van a tener, en el caso del Partido Socialista, como referente el programa educativo del Partido Socialista aprobado en el Congreso de 1918, en el que va a tener un papel fundamental Lorenzo Uzuriaga, que va a ser uno de los protagonistas de la educación republicana. Me gusta insistir en esto porque en 1931, estamos hablando de 1918, por ejemplo, el Grupo Escolar Cervantes se inaugura en 1918, 13 años antes, 15 años antes, 20 años antes, ya se estaba practicando en España otro tipo de educación. ¿Cuál es la aportación de la Segunda República? La aportación de la Segunda República va a ser asumir esa pedagogía, asumir esas corrientes de innovación educativa y, al hacerlas suyas, estatalizarlas, es decir, convertirlas en la pedagogía del Estado. Y con la construcción de los grupos escolares, el efecto multiplicador, que es la real aportación de la Segunda República, legalizar esa pedagogía, darle rango de ley y materializarla en grupos escolares que van a permitir que esa pedagogía que hasta ese momento estaba llegando a una clase media urbana, elitista, bueno, elitista no porque tuviera voluntad de serlo, sino porque de hecho era una pedagogía que llegaba solamente a determinados segmentos sociales, gracias al esfuerzo educativo de la Segunda República va a llegar al conjunto de las clases populares. Entonces, cuando hablamos de educación republicana, creo que es muy importante tener esto en mente, ¿no? De hecho, todas las personas que van a protagonizar el proyecto educativo republicano eran personas que ya venían trabajando en educación. Son personas que van a alcanzar su madurez personal, profesional, en los años de la República, pero ya venían haciendo todo un trabajo pedagógico. Bien, la feliz circunstancia que se dio en el año 31, igual que en el plano político, la conjunción de las candidaturas republicano-socialistas, el Pacto de San Sebastián de 1930, va a permitir ese resultado en las elecciones municipales y posteriormente no solamente ratificado, sino ampliado en el de junio del 31, pues en educación va a pasar lo mismo. La confluencia de esos dos vectores, institución libre de enseñanza, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, Movimiento Obrero en su conjunto. Bien. Hecho ese preámbulo, voy a leer el artículo 48 de la Constitución, que yo me gusta siempre presentar como la Constitución Española de 1931. Cada vez creo más en la necesidad de presentarla así. ¿Por qué no digo la Constitución republicana? Pues de la misma manera que ahora no se dice la Constitución monárquica de 1978, sino que se dice la Constitución Española de 1978, esta Constitución fue la Constitución Española de 1931. Por supuesto, una forma de Estado republicana. Claro que es una Constitución republicana, pero era la Constitución española, no había otra. Digo esto porque como profe, según cómo se explican las cosas a los chicos, a veces pueden creer que si hablamos de la Constitución republicana, haya que empiece a decir, bueno, es que había una republicana y a lo mejor había otra. No, solamente había esta, la Constitución española de 1931. Esta Constitución, cuya legitimidad democrática viene, como decía, de las elecciones generales de junio del 31, a las que, por cierto, se presentaron todos los partidos monárquicos
Y si el resultado en esas elecciones hubiera sido diferente, ahí hubiera terminado el proyecto republicano, con lo cual tenemos que insistir en que la legitimidad republicana deriva de esas elecciones generales. Esa Constitución, en el artículo 48, decía: el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Esta es la redacción del artículo 48 de la Constitución del 31. Bien, en este libro, que seguramente bastantes conoceréis, a quien no lo conozca os aconsejo su lectura, La enseñanza de la Segunda República, de Mariano Pérez Galán, lo podéis encontrar en muchas bibliotecas de Madrid. Mariano Pérez Galán, que tuve la suerte de no tratarle mucho, pero sí de conocerle en la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, para mí ha escrito lo que yo considero que es el mejor estudio general, el mejor compendio para entender lo que hoy estamos tratando, la enseñanza de la Segunda República. Mariano Pérez Galán describe en su libro cómo fue el debate constituyente que dio lugar a la aprobación del artículo 48. Y es muy interesante leer lo que nos dice Mariano Pérez Galán en este... No voy a leer mucho, pero sí algo que creo que es bastante revelador, ¿no? Bien, mejor lo voy a resumir. Mariano Pérez Galán plantea que el artículo 48, que por cierto en el debate constituyente iba a ser era el artículo 46, supuso un debate tan intenso que incluso provocó la ruptura del consenso del Pacto de San Sebastián. Tanto el debate del artículo 48 como el artículo 26, al que luego nos referiremos. Ese consenso entre los partidos republicanos, incluidos ahí los partidos republicanos de derechas, se va a romper precisamente en el debate sobre estos dos artículos. ¿Y por qué se va a romper? Porque los partidos de lo que podríamos llamar la derecha republicana no aceptaron la definición de la educación como una educación laica. Y aquí tenemos ya la cuestión fundamental, la piedra angular de todo este asunto, ¿no? Hubo un debate incluso dentro del propio Partido Socialista, hubo un debate incluso en el que Fernando de los Ríos, que podía representar la línea más moderada, intentó evitar la mención explícita al carácter laico de la educación. Finalmente se impuso la tesis que habéis escuchado en la redacción del artículo, y esto va a suponer la ruptura del consenso preconstituyente, el consenso del Pacto de San Sebastián, hasta el punto que el propio Niceto Alcalá Zamora va a presentar la dimisión. Estamos en octubre de 1930. Finalmente, el artículo 48 es aprobado mayoritariamente y va a formar parte del texto constitucional que se aprobará en diciembre. Pero ya se ha producido esa primera ruptura del consenso anterior a la Constitución del 31. Y es fundamentalmente por lo que os acabo de decir, la mención de la educación como educación laica. Fijaros lo que decía uno de los portavoces de la derecha republicana en aquel momento, José María Gil Robles. Voy a leeros, ahora sí quiero leer textualmente
palabras de Gil Robles en aquel debate constituyente. Esto lo tenía en el ordenador, pero como también lo tengo aquí, bien, voy directamente a las palabras de Gil Robles. Bien. Bueno. Decía Gil Robles, en su voto particular de oposición al artículo 48, el Estado no es un órgano docente por naturaleza. Su función en este orden es meramente tutelar y supletoria para llenar los vacíos que dejen los órganos normales de la educación. Es decir, en la concepción de la derecha, en la concepción tradicional, la función del Estado era subsidiaria. ¿Pero por qué? ¿A quién se está refiriendo Gil Robles cuando dice los órganos normales de la educación? Obviamente se está refiriendo a la institución que secularmente había tenido la responsabilidad de la educación, que no es otra que la Iglesia Católica. Partimos de ahí. Partimos de un Estado que, aunque la Ley Moyano de 1857 planteaba la obligatoriedad de la escolarización en los niveles iniciales, había delegado esta obligación en la Iglesia Católica. La Segunda República lo que va a plantear es que es el Estado quien tiene que asumir esta responsabilidad. Y esta estatalización de la educación va a ser el origen de todo el conflicto. Y además lo plantea la Segunda República dejando meridianamente claro en el artículo 48 que las instituciones religiosas podrán seguir practicando sus enseñanzas en sus establecimientos y sus enseñanzas, pero no dentro de la escuela. Pues ya tenemos desde el comienzo cuál va a ser el punto neurálgico de este conflicto entre un Estado que lo único que hace es asumir su responsabilidad frente a los partidarios de que siguiera siendo la institución de la Iglesia Católica quien desempeñara esta función. Bien, el segundo artículo, aunque es primero en el orden, que va a ser el origen de todo este conflicto, como sabéis, es el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución republicana, no lo voy a leer entero, voy a leer la parte que más nos interesa. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases. Y entonces hay una serie de puntos, y en el punto cuarto se dice: prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Entonces tenemos ese binomio, artículo 26, artículo 48, que ya desde el año 31 dejaba muy clara la situación y deja muy claro el conflicto que se va a producir también cuál va a ser. Bien, entonces alguien podrá pensar, bueno, pues entonces desde 1931 en España no hubo enseñanzas religiosas, y aquí tenemos que decir que esto no fue así. En todo el periodo republicano, hasta el año 36, la enseñanza religiosa siguió funcionando, y siguió funcionando con normalidad. Y entonces podemos decir, ¿y esto cómo pudo ser? Bueno, pues esto fue porque, como sabéis, los principios constitucionales se tienen que desarrollar mediante leyes orgánicas, lo que ahora llamamos leyes orgánicas. Y la ley que tenía que desarrollar este artículo, que fue la Ley de Congregaciones Religiosas, no se aprobó hasta junio del año 33, junio de 1933. Cuando esta ley se aprueba con un calendario de aplicación, como todas las leyes. En esa ley ya sí se iba a ejecutar el principio constituyente de que las congregaciones religiosas no pudieran impartir enseñanzas. Y el calendario estaba en fases, y octubre y noviembre hubiera supuesto el cierre de los centros de educación primaria, y enero del 34 cierre de los institutos de segunda enseñanza, que se llamaban entonces. Pero en noviembre del 33 hubo elecciones, y las elecciones de noviembre del 33 las gana, se dice muchas veces erróneamente que las gana la CEDA, no las gana la CEDA,
el Partido Radical de Alejandro Lerroux, se va a formar un gobierno, yo calificaría de centrista inicialmente, aunque luego en el año 34, como sabéis, va a traer la CEDA en el gobierno, y ese gobierno radical cedista, que origina lo que se conoce historiográficamente como el Bienio Negro, no va a derogar la ley de congregaciones religiosas, pero va a hacer lo que se hace habitualmente, paralizar el calendario de aplicación. De forma que cuando iba a entrar en vigor esa ley, no pudo entrar en vigor. No fue suspendida, pero no entró en vigor. Esto da lugar a lo que se conoce como el conflicto de las sustituciones. Las sustituciones o la sustitución de las enseñanzas religiosas. Y mirad lo que dice, de nuevo, el propio Gil Robles sobre qué pasó con el tema de la sustitución de las enseñanzas religiosas. De nuevo acudo al libro de Pérez Galán. En la página 313 de este libro nos dice Mariano Pérez Galán: el mismo Gil Robles, en un discurso pronunciado en Madrid con motivo de la inauguración de los nuevos locales de Acción Popular el día 1 de junio de 1934, manifestó claramente que no había habido sustitución. Y ahora son palabras textuales suyas en un acto interno en el que le está hablando a los suyos. Dice Gil Robles: a pesar de no tener prisa, en 6 meses, los que habían transcurrido desde las elecciones hasta junio, nada más que en 6 meses escasos, se han conseguido ya puntos, aunque pocos, de nuestro programa, pero en los que yo creo que hemos tomado alguna parte es en conseguirlos. Estos puntos del programa se han conseguido de acuerdo con el Partido Radical. Son puntos de coincidencia al interpretar el resultado electoral. En primer lugar, de haber continuado las cosas como antes, el 1 de octubre para una enseñanza y el 1 de enero para otra, hubiera cesado la enseñanza de los religiosos y los padres católicos no hubieran tenido colegio en España donde enviar a sus hijos. No se ha sustituido la enseñanza. Ya pueden presentarnos cuantas cuentas quieran si hemos salvado las conciencias de cientos de miles de niños. Y pone aplausos. Fue aplaudido por esta intervención. Es decir, la Segunda República, por supuesto que su intención era establecer escuela unificada, estatal y laica, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Es que además tenemos que pensar en una cuestión, porque nadie puede estar pensando, ¿y por qué dilataron tanto la aprobación de la ley de congregaciones del 31 al 33? Bueno, ahora entramos en la cuestión fundamental. El problema principal que tenía que acometer la Segunda República en el año 31 era la escolarización de las niñas y los niños que se encontraban sin escuela. Ahora vamos a ver algunos datos. Si la República en aquel momento se hubiera planteado simultáneamente el cierre de los colegios religiosos, simplemente no hubiera podido atender esa situación. No había capacidad de dar escuela a quienes no la tenían, ni religiosa ni no religiosa, y al mismo tiempo cerrar los colegios religiosos y escolarizar en escuelas estatales a los que estaban en colegios religiosos. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que comprender cómo fueron las cosas. Una declaración clarísima de intenciones en el proyecto constitucional, reforzada por la Ley de Congregaciones del 33, en esos 2 años no fue posible acometer ese proceso, y cuando hubiera sido posible, se produce un cambio político en la Segunda República. ¿Cuándo se va a retomar esta idea? En febrero del 36, terceras elecciones en la historia de la Segunda República, triunfo del Frente Popular, y en mayo del 36, Marcelino Domingo, que vuelve a ser llamado al Ministerio de Instrucción Pública, va a cursar instrucciones a todas las direcciones provinciales, digamos, del Ministerio de Instrucción Pública, pidiendo que se envíen relaciones de todos los centros que siguen impartiendo enseñanza, todos los centros religiosos, porque van a ser clausurados en el curso 36-37. Es decir, ahí sí que lo que no fue posible antes se hubiera llevado a la práctica. Bien, con todos sabemos lo que ocurre en julio del 36 y que por supuesto va a impedir el inicio con normalidad del curso escolar 36-37.
Aquí tenemos, digamos, cerrado el tema de la enseñanza religiosa. Pero ahora me voy a referir a lo que yo creo que es el mayor logro de la educación republicana, que es un esfuerzo que no tiene parangón en la escolarización de las niñas y niños que no tenían escuela. Estamos en 1931, esto no hay que olvidar. 1929, depresión económica. Europa en una situación de absoluta recesión económica. Este dato es fundamental. Y sin embargo, la Segunda República se encuentra con que tiene que acometer la escolarización de aquellos que no tienen escuela. Y entonces ahora, bueno, pues vamos a ver algunos datos referidos a este problema de escolarización. Y, para no seguir con Mariano Pérez Galán, vamos a acudir ahora a este texto que también os animo a que leáis, La revolución en la escuela, de Rodolfo Llopis. ¿Quién está en escena? Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, maestro, tenemos que tener en cuenta que las personas más relevantes de la educación republicana, quienes gestionaron la educación republicana, eran maestros de profesión. Marcelino Domingo era maestro, Rodolfo Llopis era maestro, alicantino, si no recuerdo mal, y había sido profesor en la escuela normal. Las escuelas normales, como sabéis, son las escuelas de magisterio en Cuenca. Conocía muy bien la situación de la profesión. Veamos qué nos dice Rodolfo Llopis sobre el panorama con el que se encuentran al asumir la responsabilidad de gestionar la educación en España. Bien, muy rápidamente, simplemente decir, elecciones de abril del 31, Azaña llama a Marcelino Domingo para que se haga cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Marcelino Domingo estaba en Francia, se hace cargo del Ministerio de Instrucción Pública que se había fundado en el año 1900, y Marcelino Domingo llama a Rodolfo Llopis para que se haga cargo de la Dirección General de Enseñanza. Rodolfo Llopis va a ser el personaje clave en el desarrollo de este proyecto, en la ejecución del proyecto republicano. Ahora ya estoy en otro nivel, ya no estoy en el nivel de las ideas, de los principios, sino de la realidad. Quien va a materializar, quien va a gestionar la materialización de ese proyecto republicano en el bienio 31-33 es Rodolfo Llopis. Y en este libro, Revolución en la Escuela, da cuenta de su gestión en esos 2 años. Repito que es un libro realmente apasionante, ¿no? Ojalá fuera de lectura obligatoria en algunos contextos, como por ejemplo el de la formación. Lo digo pues aquí hay profesores o profesoras de escuelas de magisterio o de alguna facultad de educación. Creo que tendría que ser un libro de lectura obligatoria. Bien, no quiero excederme mucho con la lectura, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Algo de tiempo? Sí. Bien. Rodolfo Llopis nos habla del plan del 31, el plan de 1930. Nos habla de los 18 grupos que se van a inaugurar en Madrid, pero previamente nos había dicho sobre la construcción de las escuelas y sobre necesidades. En un capítulo que él titula Escuelas, muchas escuelas. Nuestra República ha tenido que hacerse cargo de varias y muy penosas herencias. Un día, el ministro de Hacienda nos advierte que la monarquía ha legado a la República una deuda de 25.000 millones de pesetas. Magnífica herencia, que tenemos que liquidar poco a poco entre todos los españoles. Esa herencia, por ser tan grave, no es para nosotros la más dolorosa. Para nosotros es mucho más grave el que nos hayan entregado una España sin escuelas y un país donde más de la mitad de sus habitantes no saben leer ni escribir. La monarquía, para poder vivir, necesitaba cultivar la ignorancia del pueblo. La República, por el contrario, no podía vivir con esa ignorancia. Se asfixiaría. La República sabe que la ignorancia es su peor enemigo y que para combatir esa ignorancia no hay más que un medio, la escuela.
Por eso, desde el primer momento, se dispuso la República a abrir escuelas en todas partes, crear escuelas, muchas escuelas, sembrarlas a voleo, cayeran donde cayeran, germinarían, que en todas partes habrían de encontrar tierra preparada para fructificar y vivir plenamente. Cierto, nunca se ha conocido en las masas españolas un deseo tan fuerte de aprender. Toda la campaña realizada, por tanto, de nosotros como propagandistas, antes y después de proclamada la República, ha girado en torno a unos cuantos temas políticos y sociales. Muy pocos. Uno de ellos era la escuela. La escuela se incrustó en la conciencia de los pueblos. Los problemas de la escuela prendieron en las masas. Los pueblos acabaron pidiendo escuelas. Hoy en España se cree en la escuela, se tiene fe en ella. Hemos creado una mística de la escuela. Estas son palabras de Rodolfo Llopis, el que fue el director general de primera enseñanza. Y después ya nos habla de la concreción en el plan de 1931. Habla de los 18 grupos que antes he mencionado. Esos 18 grupos constituyen el plan de 1931. Los grupos están construidos con arreglo a las máximas exigencias. Tienen toda clase de servicios, talleres o salas de realizaciones, cantina. Cantina era comedor, no pensé que cantina era un bar para los profes, no, cantina era comedor. Inspección médico-escolar, recreo cubierto, duchas todos ellos, piscina muchos de ellos, etc. Constituye la admiración de quienes los visitan. De esos 18 grupos se han inaugurado ya unos cuantos. El 11 de febrero, para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Primera República, se inauguraron 5. El Rosario de Acuña, el Tomás Bretón, el Blasco Ibáñez, el Lope de Rueda y el Pablo Iglesias. El 14 de abril, para festejar el segundo aniversario de la proclamación de la Segunda República, se inauguraron 7. El Joaquín Sorolla, el Marcelo Usera, el Amador de los Ríos, Claudio Moyano, Tirso de Molina, Joaquín Dicenta y Francisco Giner. Y el 15 de septiembre se inaugurarán los otros 6 que faltan. Alcalá Zamora, Miguel de Unamuno, Leopoldo Alas, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar y Alfredo Calderón. He nombrado los 18. La única salvedad es que los 6 últimos, que estaba prevista su inauguración para el día 15 de septiembre, finalmente se inauguraron el día 6 de noviembre. Y quizá estéis pensando, bueno, pero en Madrid ya había grupos escolares. Claro que había grupos escolares. Los grupos escolares no son una invención tampoco de la Segunda República. El grupo escolar es un edificio que alberga una escuela graduada. Una escuela graduada es aquella que está establecida en los 6 niveles de edad, de los 6 a los 12 años. Porque se venía de un modelo que convive todavía con el de los grupos escolares, que es el de las escuelas unitarias, en la que una maestra o un maestro se tenía que apañar con 50 niñas o niños de diferentes edades. Fijaros que somos profes, ahora la ratio en secundaria es 1,30, en primaria es 1,25, a mí como profe me parece una ratio alta. La ratio en aquel tiempo era 1,50, pero es que además en las escuelas unitarias era 1,50 de diferentes edades, y ni había PT, ni había integrado social, ni había nada de lo que tenemos ahora, sino que la maestra o el maestro se las tenía que apañar como pudiera con esos 50 niños o 50 niñas. De eso se venía. Los grupos escolares son la gran novedad que ya se empiezan a construir en 1902. Los primeros grupos escolares, el más antiguo en Madrid, era el que se conocía como La Florida, que estaba en la calle La Florida, que era la calle Mejía Lequerica. Luego van a venir los grupos de 1903, y luego viene el plan de 1922. El plan de 1922, que es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Estado, pero fruto de un acuerdo por presión del Ayuntamiento de Madrid, y especialmente de la minoría socialista, y ahí tenemos que nombrar a 2 personas claves. Joaquín Dicenta, por eso le dieron su nombre a un colegio, el dramaturgo, y Andrés Saborit, que desde la minoría socialista en el Ayuntamiento hace un trabajo extraordinario. Se aprueba el plan del 22, con 6 grupos escolares. Los 6 grupos escolares del 22 no se van a inaugurar hasta el 29.
28 de octubre. 6 años para presupuestar, licitar, construir e inaugurar 6 grupos escolares. Muy buenos todos ellos. El Menéndez Pelayo, que está en Atocha, el Jaime Vera, que está en Bravo Murillo, son 2 ejemplos, ¿no? De una factura arquitectónica buenísima. Pero se tarda 6 años en construirlos. Y sin embargo, en el bienio reformista, del 31 al 33, en 2 años se van a construir el triple, 18. Esta es la cuestión. No es que la República, no es que la monarquía no hiciera grupos escolares, es que los hacía con cuentagotas. ¿Y por qué? Porque ya estaba la Iglesia ocupándose de la educación. Esa es la cuestión que tenemos un poco que visualizar, ¿no? Bien. Esos 18 grupos escolares, estamos hablando de que en cada uno de ellos podía haber, por ejemplo, el Pablo Iglesias, que es actualmente el Colegio Isabela Católica en Tribunal, en la calle Barceló, tenía 800 niños. Estamos hablando de una obra realmente extraordinaria. La construcción de sus 18 grupos escolares solamente en 2 años. Pero es que además se reformaron otros grupos escolares que ya existían, por ejemplo el Pimargal en la Plaza del 2 de Mayo, que era la antigua escuela moderna. Bien, yo creo que cuando hablamos de educación republicana, en lo que más tenemos que admirar es esa capacidad que demostró la República de en 2 años dar escuela a tantas niñas y niños que no la tenían. ¿Se acabó con el problema de la falta de escuelas? No, no se acabó. Hay una estadística, hay una publicación muy interesante que os animo a que consultéis porque está digitalizada, que era quincenal, Tiempos Nuevos, dirigida por el propio Andrés Sauric, en la que hay informes muy detallados sobre todo esto, ¿no? Y ahí vais a ver un cuadro de junio del 36, donde viene distrito por distrito los niños y las niñas que seguían sin escuela. Es decir, a pesar de este esfuerzo que hace la Segunda República, no se consigue dar escuela a todos los niños y las niñas. Entonces, todas estas ideas que decíamos al principio de la institución libre de enseñanza, de todas esas experiencias educativas dentro del movimiento obrero, van a entrar en esos grupos escolares. Van a entrar en las aulas de esos grupos escolares. Y ahí ese proyecto se empieza a hacer realidad, se empieza a materializar. ¿Y quiénes lo van a materializar? Pues obviamente las maestras y los maestros. Y aquí volvemos al texto de Rodolfo Llopis para hablar de cómo fue el tema del magisterio en la educación. Bien, republicano. Rodolfo Llopis nos dice: creábamos millares de escuelas. Esas escuelas necesitaban locales adecuados. Ya hemos visto lo que ha hecho la República en ese sentido. Se construyeron cuantos nos fue posible. Esas escuelas necesitaban, sobre todo, maestros. El maestro es el alma de la escuela. Sin buenos maestros, todo lo que se haga en beneficio de la escuela resultará estéril. Así lo comprendió la República. Por eso, desde el primer momento se planteó con toda amplitud este complejo problema de la formación profesional del magisterio. La República necesitaba maestros nuevos para las nuevas escuelas. Como los maestros se forman en las normales, había que transformar las normales. Y se transformaron. De ese modo, pretendimos asegurar la formación de los futuros maestros, de los futuros. Pero había que resolver inmediatamente otro problema: reclutar los maestros que se necesitaban para las escuelas creadas. Maestros teníamos. Eran muchos los españoles que poseían el título de maestro, muchos, pero su formación era deficiente. Había que escoger entre ellos a los mejores. Había que pensar en un sistema que sustituyese con ventaja a las clásicas oposiciones. Un sistema que seleccionase y perfeccionase al mismo tiempo. Y así se hizo. Fueron los cursillos de selección del magisterio. No bastaba, sin embargo, con asegurar los maestros para el porvenir, ni lograr los nuevos para el presente. Había que preocuparse además
de los maestros que estaban ya en activo. Había que preocuparse de todos ellos, pero principalmente de los rurales, para remozar, para mejorar su formación pedagógica. Son los cursillos de información cultural y pedagógica, confiados a la inspección y a las normales. Son también las semanas pedagógicas. Y continúo. Aquí tenemos el segundo elemento del proyecto educativo republicano. El primero es material, las escuelas, pero el segundo y fundamental es el pedagógico, las maestras y los maestros. Y entonces Rodolfo Llopis, junto a Lorenzo Luzuriaga, van a ser los autores de lo que se conoce como el Plan Profesional del 31, que va a sustituir al Plan de Formación del Magisterio que venía de 1914. El Plan del 31 va a suponer una auténtica revolución en la formación del magisterio. Lo primero que va a plantear es que para acceder a las escuelas normales, que como sabéis eran las escuelas de magisterio, que había dos por provincia, y había dos porque había una para maestros y otra para maestras. En Madrid estaba la Escuela Normal de San Bernardo, que era de maestros, y la que estaba en Paseo de la Castellana para maestras. Pero para acceder a estas escuelas no había ni siquiera que tener el bachillerato. La condición de acceso a las escuelas no requería el bachillerato. Se convertía entonces en una salida laboral fácil, ¿no?, para las clases populares. Y eso no era el problema. No era el problema, por supuesto, que el pueblo pudiera acceder a esa función. El problema era que accedía con un nivel de formación más bajo del que se requería para las carreras universitarias. Y eso implicaba que entonces en los planes de formación el contenido de esos planes de formación era el que hubiera sido del bachillerato y apenas había formación pedagógica. ¿Qué es lo que hacen Rodolfo Llopis y Luzuriaga? Subir el listón al bachillerato. Que esto, por cierto, le va a suponer las críticas de sus propios compañeros de la FETE-UGT, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Yo he visto un documento en el que llegan a pedir su expulsión de la FETE por traidor a la clase obrera. ¿Por qué? Porque dicen, con esta medida del Ministerio de Instrucción Pública, el pueblo no va a poder acceder a las escuelas normales. ¿Qué hace el Ministerio de Instrucción Pública? Aprueba al mismo tiempo que ese plan un paquete, digamos, de becas para permitir que en los medios rurales no se quede nadie sin la ilusión, ¿no?, sin poder ver cumplida la ilusión de ingresar en una escuela normal porque no puede hacer el bachillerato. Dar medios para que puedan hacer el bachillerato. Pero es una apuesta por la dignificación de la formación del maestro y de la maestra. Pero claro, ese plan del 31, las primeras promociones, ¿cuándo salieran? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo terminan? En el 35-36, ese plan del 31, esos maestros se hubieran incorporado, algunos ya se incorporan en el curso 35-36, pero cuando se hubieran incorporado de lleno hubiera sido a partir del curso 36-37. Tenemos entonces ahí otro pilar fundamental. ¿Y quiénes son los que se van a encargar de todo lo que cuenta aquí Llopis, estos cursillos de formación pedagógica? Pues ahí van a intervenir fundamentalmente todos los pedagogos institucionistas. Lorenzo Luzuriaga, Ángel Llorca, que es el principal referente de la pedagogía institucionista en Madrid como director del Grupo Escolar Cervantes, y alrededor de este núcleo van apareciendo un conjunto de maestros y de maestras que suelen tener en común, si leéis sus biografías, casi siempre nacen a finales del siglo, 1880, 1890, luego son personas que ya en este momento, bueno, pues tienen al menos 30 años, 35, 40 años, ya tienen años de ejercicio de la profesión, muchas de ellas, muchos han sido pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios, como sabéis, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Ahí juega un papel fundamental Santiago Ramón y Cajal, que fue el que la presidió, y sobre todo José Castillejo, que era el secretario de esta Junta. Estas maestras y maestros en esos viajes por Europa se han empapado de la pedagogía de la escuela nueva, ¿no? Y ahí aparecen figuras pues, como Le Crolí,
como María Montessori, como Celestine Freinet, que son los pedagogos que en Europa están desarrollando lo que se conoce como la escuela nueva, y esos maestros y maestras van a ser los que van a incorporarse a estos grupos escolares. Hay una cuestión muy interesante. Los grupos escolares del 22 tienen, no todos, pero sí bastante de ellos, directores o directoras de un carácter, bueno, si no del todo conservador, más conservador en lo pedagógico que los directores y directoras que se van a hacer cargo de estos 18 grupos escolares. ¿Quiénes van a dirigir estos 18 grupos escolares? Pues maestras como María Sánchez Arbós, que sacó el número 1 en la oposición que se convocó al efecto, y va a dirigir el grupo escolar Francisco Giner en Franco Rodríguez, como Justa Freire, que sacó el número 2 y va a dirigir el grupo escolar Alfredo Calderón en Alfonso XIII, como Dionisio Prieto, que va a dirigir el grupo escolar Pablo Iglesias, Dionisio Correas, Ildefonso Prieto y muchos más que podríamos ir nombrando, que se van a sumar a los veteranos, como Ángel Llorca o como Virgilio Hueso, por ejemplo, que son los maestros, digamos, los directores pedagógicos de más prestigio en aquel momento. Y ellas y ellos son los que van a materializar ese proyecto. Y ahí es apasionante leer. Yo soy muy partidario, como profe de historia y como divulgador, si queréis, de acudir siempre que se pueda a las fuentes primarias. El texto, os estoy leyendo de Llopis, es una fuente primaria, hasta el punto que él creía que los últimos 6 grupos, lo habéis escuchado, se iban a inaugurar en septiembre y se inauguraron en noviembre. ¿Por qué? Porque lo escribe en la primavera del 33. Si acudís a fuentes primarias, por ejemplo, si buceáis en el diario Ahora, que está digitalizado todos sus ejemplares, vais a encontrar crónicas de esas fechas, ¿no?, de inauguración de los grupos escolares. Vais a ver fotos del presidente de la República, que son las que os hubiera mostrado, don Vicente Alcalá Zamora, rodeado de niños o de niñas. Vais a ver a Fernando de los Ríos, a Marcelino Domingo, a Pedro Rico, el alcalde de Madrid, en esos actos de inauguración que eran auténticos acontecimientos populares. Y esas maestras y maestros son los que van a llevar a cabo esa pedagogía republicana, que, insisto, es la que ya venían practicando antes. Lo que pasa es que ahora se hace ya, digamos, con todas las de la ley. Es la pedagogía del Estado, es la pedagogía que la República hace suya. Pero también hay que decir, yo creo que en honor de las autoridades republicanas, que aquellos maestros y maestras que se sabía que no comulgaban, nunca mejor dicho, con las ideas republicanas, porque tenían otros planteamientos, se les siguieron dirigiendo grupos escolares. Un ejemplo clarísimo, Isidro Almazán, director del grupo escolar Menéndez Pelayo, que en agosto del 36, ya con el inicio de la guerra, bueno, va a ser aseado y ejecutado. ¿Por qué? Porque era el presidente de la Federación de Maestros Católicos. Pero eso se sabía. Y a pesar de que se sabía, se le mantuvo en su puesto como director del Menéndez Pelayo. Director de los chicos. Porque lo hemos visto, los que habéis participado en algunos de los paseos que estamos haciendo, los grupos escolares que tenían sección de niños y sección de niñas, tenían 2 directores. Un director para los niños, una directora para las niñas. Un poco para ir terminando, a mí lo que más me emociona de todo esto es como un proyecto que parecía que no iba a ser posible, fue posible gracias, yo creo que al empeño político, al impulso del primer bienio, que es fundamental, que crea las condiciones materiales para que este proyecto se pueda iniciar, gracias a la profesionalidad, a la implicación de ese conjunto de maestras y maestros que creen en esa idea de la educación. Pero también hay que decir que este proyecto tiene sus luces y sus sombras. Hubo insuficiencias que ayer leía la crónica de María Sánchez Arbós, publicada en Tiempos Nuevos, haciendo balance de los primeros cursos, y cuenta que el día que fue toda esta comitiva de Alcalá Zamora, etcétera, a inaugurar el grupo escolar,
resulta que ahí no había ni tizas ni cuadernos, que las tuvo que llevar ella de su casa. Es decir, tampoco pensemos que esto es un cuento de hadas. Pero hubo un Estado, el de la Segunda República, que intentó afrontar un problema y que lo estaba afrontando. Y que si hubiera tenido más tiempo, yo creo que se puede decir con bastante certeza, paulatinamente hubiera conseguido no solamente la plena escolarización, sino la escolarización en las escuelas del Estado, de manera que el Estado hubiera asumido la que ya desde antes era su responsabilidad, de forma que la Iglesia y las instituciones religiosas se podían haber dedicado a lo que se tiene que dedicar una institución religiosa, que es a enseñar, a practicar sus enseñanzas. Esto no fue posible. No he hablado del bienio, de lo que sucede en el bienio radical-fedista, sí he hablado de la parte que tiene que ver con las congregaciones religiosas. Lo que no he dicho es que en ese bienio efectivamente hubo un parón en cuanto al ritmo de construcción de grupos escolares, que se iba a retomar en la legislatura siguiente, en la que se iniciaba en febrero del 36. Y quiero terminar rendiendo homenaje a 3 maestras. Hubiéramos visto sus imágenes, mejor dicho, a un maestro y a 2 maestras. Una de ellas, últimamente bastante conocida, gracias a, en fin, al empeño que tenemos en la plataforma Justa Freire y en otros colectivos, pero voy a hablar de un maestro y una maestra que probablemente no conoceréis. Y me refiero a ellos porque fueron ateneístas. En su biografía se ve que en algún momento formaron parte de este Ateneo. Victoria Zárate Zurita, maestra nacida en Madrid, en el año, creo que el año lo tengo aquí apuntado, una pena que no puedo ver su imagen, nacida en 1893 en Madrid, fallecida en 1964 en Lisboa. Victoria Zárate Zurita fue maestra sindicalista, fue una de las fundadoras de la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, maestra y sindicalista y feminista. Formó parte del grupo de apoyo a Clara Campoamor, el famosísimo debate de diciembre del 31. Victoria Zárate Zurita era maestra en una escuela, en un grupo escolar, José Espronceda, que estaba en la calle del Pez, y cuando se inicia la guerra, como muchas otras maestras o maestros, marchó a Valencia. Y allí participó en el Instituto Obrero en Valencia y en la puesta en marcha del bachillerato acelerado. Al terminar la guerra, por tratar de interesarse por su hermano, ella se había afiliado al Partido Comunista en guerra, fue detenida, fue torturada. No entramos en los detalles de su tortura, dada su condición de mujer, quizá os podáis imaginar, fue torturada, consigue salvar la vida, consigue salir de España y falleció en 1964 en Lisboa. Sé que se le ha hecho un homenaje, hay una sobrina nieta que está trabajando en favor de su memoria, y sé que se le ha hecho un homenaje en Euskadi, en el País Vasco. El segundo maestro al que quiero mencionar es Sidonio Pintado. Sidonio Pintado Arroyo. Era de un pueblo de Valladolid, nació en 1886 y falleció el 30 de mayo de 1939. Sidonio Pintado fue uno de los maestros, igual que Victoria Zárate, pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios. Conoció a Celestín Freinet, maestro rural en Francia, es el introductor de la pedagogía Freinet, que los que hemos estudiado pedagogía o magisterio conoceremos, ¿no? La introducción de la prensa en la escuela. Fue profesor en el grupo escolar Magdalena Fuentes, que es ahora el Vázquez de Mella, en la calle Bailén, uno de los grupos escolares más antiguos de Madrid, y luego se le dio la dirección de un grupo escolar en el año 36, el grupo escolar Lope de Vega, en la calle Inglaterra, cerca de General Ricardos, entre Urgel y Marqués de Valera. Sidonio Pintado tuvo cargos importantes en el Consejo de Cultura de la Junta de Enseñanza en Madrid. Lea la República,
al iniciarse la guerra, se va a la zona de Cataluña, igual que Victoria fue a Valencia, él fue a Cataluña. En Cambrils, él estuvo en un hospital de sangre atendiendo por una parte a las niñas y niños que estaban en las colonias y también a los soldados que estaban convalecientes en el frente. Cuando termina la guerra y se aprueba la ley de responsabilidades políticas por parte de los vencedores, Sidonio Pintado, aunque todo su círculo le aconseja que se marche, dice que él no se va, porque Franco ha dicho que no tiene que tener nada quien no tenga las manos manchadas de sangre. Y él se queda. Sidonio Pintado fue fusilado el 30 de mayo de 1939 en Cambrils. Yo tengo la suerte, el privilegio de poder leer su última carta, porque conozco a dos de sus nietas, que por cierto legaron todos sus documentos a la residencia de estudiantes, y la última carta de Sidonio Pintado para mí es una obra de arte, es la declaración de un hombre que no guarda rencor y que se dirige a sus hijos de una forma, con una altura moral realmente impresionante. Y por último, Justa Freire, nacida en Aleja del Vino, es el nombre de su pueblo, en Zamora, en 1896, y fallecida en Valencia. Está en Valencia, en el Perelló, en las colonias que ahí se organizaron, vuelve a Madrid cuando se le requiere, y la guerra, el final de la guerra, la encuentra en su puesto en marzo del 39. Justa Freire va a ser detenida, va a ser procesada. Inicialmente no fue encarcelada, pero finalmente sí fue encarcelada por la delación de la mayor amargura que sufrió Justa. Eso se cuenta en el libro, os aconsejo que leáis, conoceréis probablemente, Justa Freire, La pasión de educar, una biografía escrita por Manimar del Pozo, para mí, de lo que yo he podido leer, la mejor investigadora, la profesora Manimar del Pozo, en todos estos temas. Justa Freire cuenta con amargura cómo supo que había sido uno de sus propios compañeros del Alfredo Calderón quien la había delatado. Estuvo 3 años, creo que ya hace 3 años, en la cárcel de Ventas, luego ya sale en libertad, pero fue inhabilitada, nunca pudo volver a ejercer la docencia. Lo hizo de manera privada y lo hizo porque fue acogida por el Colegio Británico, pero no pudo recuperar su plaza de docente. Yo creo que estas maestras, estos maestros, como muchos más que podíamos aquí seguir nombrando, son los que realmente merecen nuestro reconocimiento, a aquellas y aquellos que creyeron en ese proyecto de la educación republicana. Por supuesto también a Rodolfo Llopis, Lorenzo Luzubiaga, Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos y todos los demás. No digo que no, pero yo cada vez creo más que tenemos que reivindicar la memoria de los que en las aulas y a pie de obra estuvieron haciendo posible este proyecto de la educación republicana. Y ahora ya sí que termino leyendo unas palabras de Mariano Pérez Galán, que yo creo que sintetizan perfectamente el desenlace de todo esto. Bien, hablábamos en el capítulo primero de las 3 grandes corrientes u orientaciones político-pedagógicas existentes en nuestro país en el primer tercio del siglo XX. La liberal, cuya fuente nutricia partía de la institución libre de enseñanza. La proletaria, subdividida a su vez en las 2 grandes corrientes del movimiento obrero en nuestro país. La anarquista, con sus escuelas nacionalistas de Ferrer y Guardia, y la socialista, que muy próxima en algunos aspectos pedagógicos a la orientación liberal, ponía más el acento en la estatificación de la escuela para poder así extender la cultura. Y la tercera corriente, que era la defensora de la enseñanza confesional, que, como hemos visto, quedó con todo su poder y fuerza intacta durante los años republicanos. Al terminar la guerra civil y a favor de las circunstancias políticas, la enseñanza confesional barrería a las otras 2 orientaciones político-pedagógicas, quedando así en exclusiva la enseñanza católica como la única permitida en nuestro país a partir de la guerra civil. La exclusión de las otras 2 tendencias pedagógicas y culturales no hizo sino empobrecer el
todavía padecemos. Muchas gracias. Ha sido fascinante y súper apasionante el desarrollo de esta ponencia, y bueno, yo creo que ahora vamos a abrir un turno de debate y de ideas o de reflexiones de todos los asistentes, o preguntas que se pudieran plantear ante este apasionante utopía que fue la República, y sobre todo la educación en lo que respectaba al desarrollo de ese modelo de régimen republicano. Cualquiera que queráis podéis intervenir. Si me permites hacer una matización, utopía que durante un tiempo no fue. Porque utopía es aquello que no llega a suceder. Bueno, y esto al menos pues, durante un tiempo sucedió. Bueno, pues, quedémonos con esa parte. A cualquiera que quiera hablar. Sí. Tengo una duda. De estos 18 grupos escolares, Sí. ¿estaban todos ubicados en Madrid? Perdón, no sé si Sí, la pregunta es si los 18 grupos escolares estaban ubicados en Madrid. Los que he dicho, sí. Eso el resto de la península y de las Sí, islas sí, claro. que tenía. Claro, efectivamente, yo he leído datos solamente referidos a Madrid. Este programa de construcción de grupos escolares tuvo carácter estatal. Y en cada provincia, lo que pasa es que la situación de las tasas de escolarización era desigual, ¿no? Pero fue de carácter estatal. Yo hablo sobre todo de aquello que conozco bien, ¿no? Yo lo que conozco bien es la aplicación de ese programa en Madrid, y además en Madrid municipio, porque no he nombrado, ahora que hace la pregunta, que al mismo tiempo se construyen también escuelas en municipios que ahora pertenecen a Madrid, pero no de Noruega, Vallecas, Tetuán y otros municipios, ¿no? Entonces, aquí hay datos que da Mariano Pérez Galán, hay estadísticas muy precisas sobre la situación en el conjunto del Estado. El modelo se practicó en todo el país. Si esa era la pregunta, se practicó en todo el país. Es verdad que me he centrado en No, más palabras, o sea, puede intervenir el que quiera, vamos. Bueno, agradecer a los dos, en fin, la tertulia republicana, que ha recobrado casi su sitio que tenía aquí. Muy guapo, muy bien. Y ahora al asunto. Has retratado muy bien lo que sucedió, aquel sueño vilmente asesinado, en el que desde el primer día, 14 de abril, se conspiraba. O sea que ha sido como el anuncio de una muerte anunciada, una obra de un Nobel americano. Bien, cada vez que decías la palabra educación, pues me asaltaba la idea de que no, instrucción pública. Lo que Claudio Moyano estrenó, siendo ministro de Fomento, ahí en Atocha, en la plaza de Carlos V, lo que estrenó él es un ministerio de instrucción pública. Y hay muchas leyes de instrucción pública, hasta que llega el 39. 1 de abril, cautivo y desarmado de España, y desaparece la denominación de Ministerio de Instrucción Pública y se convierte en Ministerio de Educación Nacional. Educación nacional católica. Nacional. Nuestros hijos, los que tengan hijos con nietos, jamás han ido a la escuela. Desde el año 39 no se ha abierto una sola escuela en España. Nuestros hijos han ido a colegios nacionales de educación nacional. El Ramiro de Maeztu, donde yo fui PNN, antiguo instituto, escuela de la institución libre, es un instituto nacional de educación nacional, es un instituto nacional de educación, un instituto nacional de educación. Y educar, como me dijo a mí mi catedrático de latín, Antonio Magariño, me dijo, mira,
educar es manipular, es adoctrinar, es conducir, es educar, no es enseñar, no es instruir, es manipular. Bueno, y entonces, bueno, por hablar de la enseñanza en España, ahí en el pasillo, allá al final, hay un retrato de Joaquín Costa. Joaquín Costa ya hablaba, bueno, aparte de muchos ministros, un gran ateneísta, presidente del Ateneo. Joaquín Costa está ahí, en la calle del Nodo. Joaquín Costa dijo, escuela y despensa. Escuela y despensa. Y eso lo decía en los años 1870, 80, 90, hasta que se murió en 1911. Escuela y despensa. ¿Y por qué despensa? Porque es importantísimo. Aquellas criaturas de una España analfabeta, desgraciadamente, pues si los críos no tienen despensa, los papás y las mamás se los quedan para el campo, para lo que sea, y si no hay despensa, pues se queda el cura con la escuela y adiós, muy buenas, y se acabó la instrucción. Porque lo que hay que hacer es... Entonces, bueno, más palabras, por favor, porque aquel sueño es el sueño Hay más palabras. de una muerte anunciada. El despacho que hay ahí, que le han puesto a Azaña, ese señor Azaña se podía haber quedado ahí toda la vida y no salir de aquí para nada. Para nada. Porque ¿sabes a quién nombró como capitán general de Madrid? Nada más coger el primer cargo que tuvo de ministro de la guerra. ¿A quién nombró? Al de la Macarena, a Queipo de Llano. ¿Y Queipo de Llano? Consuegro de su presidente, de don Niceto. O sea que esto está bastante... Gaspar, perdona, es que hay más palabras. Hay más palabras. Gaspar, hay más palabras. Sí, tú, por favor. Por favor, más palabras. Sí, tú, perdona. No, que te iba a preguntar. Perdonad que os señale. Ya, está bien. No, que las misiones pedagógicas tuvieron alguna relación con este proyecto. ¿Cómo se implicaron? No se puede hablar de todo. El patronato de las misiones pedagógicas, creo que es 1932 cuando se constituye. María Moliner, el único diccionario que hay en España. Vale, Gaspar. El único. Vale. Y la SEAT y la Vale, Gaspar, vale. Están en uso la palabra a otra persona. Sí, claro que tuvieron mucha importancia, ya como todo lo que hemos dicho precedían a la República, pero con la República van a alcanzar un desarrollo mucho mayor porque van a contar con más medios, ¿no? Ahí la figura clave fue Manuel Bartolomé Cosío y las misiones pedagógicas efectivamente extienden la acción cultural y educativa de la República a muchos lugares, ¿no? Existían antes, pero se van a desarrollar mucho más con el patronato de misiones pedagógicas constituido creo que en el año 32. Sí, tú, Yo asistí a la inauguración de la placa conmemorativa de Gustavo Freire. No sé, me suena, esto sigue, pero siguen manteniendo, fue de las que han quitado últimamente. Los famosos meaderos que caen. A ver, con el tema de Justa Freire, la calle de la maestra Justa Freire que va a existir fue una de las 52 calles que se cambiaron en 2017, pero como sabréis, de esas 52, 6 se les ha quitado el nombre que se les puso en el 17 y se ha recuperado el anterior. En el caso de Justa Freire, lamentablemente, vuelve a llamarse calle del General Millán Astral. Hay una plataforma, la plataforma Justa Freire, que estamos peleando para que se restituya el nombre de la calle de la maestra Justa Freire. Y lo que sí hay, que quizás a lo que te refieras, es en el colegio que se llama el CEIP Padre Poveda, que está en Alfonso XIII, sí hay una placa en el exterior que dice Justa Freire fue directora de este grupo escolar con el nombre de Alfredo Calderón. Ese reconocimiento sí se ha conseguido, pero se ha conseguido gracias
a la complicidad del director actual del padre Poveda, que sí está de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fue muy bonito una ruta que hicimos en septiembre, la ruta Justa Freire. Aquí hay personas que participaron en ella, que pudimos entrar en el grupo escolar, y el director, creo que se llama Domingo, nos enseñó un rincón que tienen ahí de los tiempos de Alfredo Calderón con fotografías de Justa Freire. Y otra cosa, las escuelas estas unitarias o grupo escolar unitario, yo he ido a uno de ellos. Sí. ¿Esto venía de antes Sí. o cuando el franquismo crearon nuevos? No, pero no hay grupos escolares unitarios. Es decir, escuela unitaria es una... Cuando hablamos de escuelas, esto es importante, cuando leáis, por ejemplo, la República necesita 27.000 escuelas, tenéis que pensar que se estaban refiriendo a unidades de 50 niñas o niños y una maestra. Eso es el concepto administrativo de una escuela. Es decir, hay que multiplicar por 50. Entonces, las escuelas unitarias eran, en Madrid, sobre todo en pisos arrendados por el ayuntamiento, y ahí estaba una maestra o un maestro con 50 niños o niñas. Se iban agrupando y cuando llegaban a 6, entonces ya se graduaban de 6 a 12 años. Y entonces ya pasaban a considerarse escuela graduada y se les dotaba de un director o directora. Porque cuando eran menos de 6, se tenían que resolver todos los problemas ellos solitos, el maestro o la maestra. Eso era la escuela unitaria. Que se suele pensar que solamente existía en el medio rural, esa es una confusión muy habitual, pero no en Madrid. En Madrid. Estás hablando del tiempo de la República. Sí, ideal, Escuelas unitarias, sí, grupos... que se mantuvieron después, claro, sí. Ese modelo, después de la guerra, van a convivir los dos modelos. El modelo del grupo escolar, que pasaba además en colegios nacionales, y el modelo de las escuelas unitarias. Andrés, no, perdona, hay más palabras. Sí, os tengo que apuntar, Andrés. Yo quisiera... Dices que estás especializado en cosas de Madrid. A ver si conoces a alguien que nos hable de lo que es la escuela en el mundo rural y nos lo mandas aquí a la tener. A pesar de todas las dificultades que nos ponen. A alguien que nos hable de lo que fue el mundo rural, del cual yo he sido testigo procesal. Claro que hay. Pues ponte de acuerdo con Miguel y mándanos aquí a alguien que es muy interesante. Sería muy interesante hablar, por ejemplo, de las escuelas rurales en la provincia de Segovia, de todo el movimiento pedagógico que hubo ahí, hablar del maestro Pablo Cobos y de Enriqueta Castellanos. Claro que hay toda una... Yo no soy experto en eso, Por eso. Si os interesa, claro que hay personas que saben mucho. Hay un libro, Estampas de Aldea, que es una maravilla de libro, y desde luego muy interesante lo que estás planteando, porque muchas veces en el medio rural las principales innovaciones educativas, los primeros avances pedagógicos surgen en esas escuelas, y surgen en esas escuelas por la necesidad de atender simultáneamente. Imagínate, como sabrás seguro mucho mejor que yo, una maestra o un maestro que tenía que atender a 50 niñas o niños de diferentes edades. Pues esa... Con 50 también. Pues claro que es algo que... De 0 a 14 años. Pues por supuesto que es algo que se puede... Perdona, aquel compañero que hay allí al fondo. Sí, tú. Bueno, a ver, yo quería plantearte una pregunta, Carlos, sin mala intención, francamente. La situación que vemos en la Segunda República, ahora pensando en el presente, viniendo a nuestros días, podemos decir que los objetivos que perseguían la educación republicana se han conseguido, ya no hay más que hacer. Es decir, desde el punto de vista de la situación que tenemos ahora. Es decir, la coeducación ya no sería un objetivo. La coeducación, visto por lo menos desde fuera, incluso desde dentro, ya
planteas en un claustro la coeducación, cualquier profe puede decir, eso lo tenemos. Además tenemos la educación inclusiva, tenemos la escolarización universal, ya se ha conseguido. Ahora, en el año 31, 32, 33, los años 30, la ideología, quiero decir, los objetivos, estaban como muy claros. Ya había conquistas a la vista. Hoy en día, en cualquier claustro, no ves ideología republicana en ningún sitio. La ideología republicana en los claustros, en los profesores, estamos todos bien formados, ¿ya? Mucho mejor que antes. Se limita a hablar la historia o a acudir algunas veces, porque aquí, sí, con permiso, la gran mayoría, y somos profes, estamos todos jubilados, pero profesores en activo aquí, aparte de tú, yo creo que aquí hay pocos. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué objetivos podemos perseguir? Lo tenemos ya todos. ¿Ahora dónde vamos? ¿Qué? Voy a intentar responder a lo que planteas. Es muy interesante la pregunta, primero porque la coeducación que has mencionado, curiosamente, y es una de las grandes paradojas, cuando habéis escuchado, cuando he leído el artículo 48, no aparecía explicitada como un objetivo en la Constitución del 48. La estructura administrativa de los grupos escolares republicanos era segregada, excepciones de niños, excepciones de niñas. Otra cosa es que en el interior de los grupos escolares sí hubo maestras y maestros, equipos de maestras y maestros que empezaron a practicar la coeducación. Pero curiosamente ha sido a mencionar como que se ha conseguido ese objetivo, por lo menos formalmente, en cuanto a la estructura, que no es de los objetivos que se consiguieron, ni siquiera se pretendieron con la República. Mi opinión sobre la pregunta que has hecho, lo que sigue estando pendiente, ya voy a hablar con total rotundidad, es la educación laica. Nosotros no vivimos en un Estado laico. Nosotros vivimos en un Estado que eludió explicitar el carácter laico de la Constitución, como todos sabemos, por el famoso pacto de la transición con la Iglesia Católica. Nuestra Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero punto y seguido menciona a la Iglesia Católica. Yo creo que lo que hay que retomar del proyecto educativo republicano, ahora diré otras cosas, pero de momento es la idea de la educación laica, que no es una educación contra las religiones. No, la idea de la educación laica, y hay compañeros que creo que lo explican bien, pero otros quizás no tanto, la idea de la educación laica es que los niños y las niñas jamás puedan ser divididos en un aula, separados por las creencias religiosas que no van a ser las de ellos, sino las de sus familias. Entonces la educación laica, yo tengo el orgullo de trabajar en uno de los pocos colegios que sí es laico, porque el Colegio Lourdes, como los tres colegios de la FUE, Lourdes, Montserrat e Hipatia, no hay enseñanzas religiosas. Pero los centros públicos ahora, Enrique, como tú bien sabes, no son laicos. Un colegio en el que a una hora determinada las niñas o los niños son separados en aulas distintas para ir a clase de religión o para ir a clase de valores éticos, no es una educación laica. Primer elemento que hay que recuperar. Y junto a este elemento, el carácter estatal de la educación. Ahora mismo, en España, y especialmente en Madrid, yo creo, no tengo datos actualizados, pero creo que ya estamos en un 50% de niñas y niños que están en centros públicos y niñas y niños que están en centros concertados. Desde mi punto de vista, el gran error que se comete en educación en la transición es que, en contra de lo que pensaba, por ejemplo, Luis Gómez Llorente, no se optó por el modelo de escuela pública unificada estatal, que es el republicano, sino por legalizar los centros religiosos con el modelo, con la LODE, con el modelo de la enseñanza concertada. Y te lo dice alguien que trabaja, como sabes, en un centro concertado. Pero yo creo que ese sería
la apuesta de educación republicana, la actualización, que es lo que entiendo que está planteando, ¿no?, del proyecto educativo republicano, ahora mismo yo creo que pasa por reivindicar la educación laica y por reivindicar la educación pública, que no haya centros sostenidos con fondos públicos con un ideario que tendría que ser sostenido por esas entidades religiosas, pero no por el Estado. Sí, una cosa que al hilo de esta pregunta y al hilo de tu respuesta, si nos fijamos, acabas de leer un texto del año 34, creo que de Gil Robles, sí, que si veis lo que acabáis de decir, la similitud que hay entre ese discurso del año 34 de Gil Robles con lo que tenemos ahora. Es decir, que hay una similitud enorme. Yo creo que el punto clave de la universalidad, de la educación, no es universal, precisamente porque esa universalidad no la asume el Estado. Volvemos otra vez a la subdelegación. Pasa como con cualquier otra acción del Estado. Es decir, ahora mismo cuando estamos hablando del estado de bienestar, el Estado en muchas de sus facciones, no solo en la educativa, en la sanitaria la estamos viviendo, está delegando sus funciones del Estado y las está delegando a las entidades privadas o a las entidades religiosas. Y ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo en este país como país, que queremos progresar y que tenemos ese ideal republicano al que queremos alcanzar cuando nos dejen de una vez votar sobre este apunto. Perdona, yo echaste incluso tienes tú la palabra. No, sí, pero también está así. Solamente una apunte que se me ha olvidado, Enrique, tu pregunta, para mí un tercer elemento, la educación activa. La educación activa, las metodologías pedagógicas que forman parte del proyecto republicano, y eso los que estamos en la escuela ahora lo sabemos, hay un claro retroceso también. Hay un retroceso hacia un modelo cada vez más academicista y hacia un modelo que equipara innovación con solamente un aspecto, la utilización de las TIC. La innovación educativa ahora pasa solamente por la utilización de las TIC o por el bilingüismo. Entonces, esa idea de la innovación educativa de la escuela nueva de los años 30, que también es una idea republicana, también la teníamos en cuenta. Si hay temas palabras, sí. Esto último que has comentado, lo iba a comentar anteriormente, me alegro que lo hayas mencionado, porque al haber sido maestra y en un momento muy generoso en este país donde todo estaba por hacer y que nos sentíamos que estábamos construyendo país y escuela, los movimientos de renovación pedagógica, lo que se podía hacer en la escuela con gran participación por parte de nuestros compañeros que igual no tenían nuestra ideología, pero que sí que les parecía muy, muy, muy interesante lo que se estaba haciendo, con lo cual se formaban equipos muy majos, muy perfectos y muy cómodos de trabajar. Eso es una cosa. Y otra cosa simplemente académica. No entiendo cómo accedían antes los maestros. Tenían que pasar por la escuela de magisterio cuando hablaste de antes, del 22 o por ahí. Tenían que tener el título obtenido de la escuela normal, y luego había un escalafón, que por cierto es público, se puede ver. Había un escalafón que es una especie de nomenclator, donde había dos escalafones, el de maestros y de maestras, que por cierto está digitalizado. Y tú ahí puedes ver el número en el escalafón que tenía cada maestro o cada maestra. Y había un sistema no muy diferente al de ahora, también de traslados, también había el problema de inestabilidad. O sea, el problema de los interinos que hay ahora también lo hubo en aquel tiempo, ¿no? Entonces había un sistema de oposiciones, hubo un escándalo con las oposiciones del año 28, que en el libro que os he mencionado se explica muy bien, pero sí, era un sistema de acceso que dependía del puesto de escalafón. Y ya que me preguntas, había diferentes categorías salariales. Había maestras y maestros del primer escalafón, del segundo escalafón, los maestros que se llaman de 4.000 pesetas, de 3.000 pesetas, que era el sueldo anual. Una de las cosas que consigue Rodolfo Llopis en su gestión es unificar salarialmente todos los escalafones al alza, hacia el escalafón más elevado. Sí. Alfonso, sí, no sé, Alfonso. Es comentar que aquí en el Ateneo se hizo también una sesión dedicada a esta
otra cuestión, ya has contestado un poco al comentario que había hecho el compañero sobre estas cuestiones de la laicidad y de la privacidad que hay en estos momentos. Y la privacidad que hay no solo es una privacidad económica, sino que además es una privacidad ideológica. Y una privacidad ideológica que llega a los centros públicos, porque resulta que el que contrata a los profesores de religión es el ministerio, y el que los pone en la calle es el obispo, y el que paga los de indemnización es el ministerio, que eso ya es el colmo de la estupidez humana. Y después otra cuestión es también señalar que mi madre había sido maestra nacional en una escuela unitaria, y en aquel momento ahora se está presentando como que hay una dedicación personalizada del maestro con los niños. Y yo recuerdo que mi madre comentaba que a mitad de curso, en febrero, en marzo o en diciembre, cuando había una niña o un niño que tenía los conocimientos suficientes para pasar al siguiente grado, pues lo pasaban simplemente con que en otro sitio hubieran una silla y una mesa para él. O sea, que era más personalizado que eso, no era esperar a que terminara el curso, es decir, este niño ya todo lo que tenía que saber, ya lo sabe, pues oye, que se vaya a casa. O sea, personalización era lo que tenía todo. Y después otra cuestión es que mi suegra, que también era maestra nacional, pues el título que del plan profesional, pues lo que hicieron fue eliminar el título y se acabó. Y entonces todos los que se habían licenciado con el programa profesional, pues como si hubieran estado tocando el violón. Hay más palabras. El compañero que está aquí, perdona tú, es que no sé, te había pedido la palabra. Bueno, es que la pregunta que ha hecho el compañero de aquí atrás me parece muy interesante, en el sentido de considerar que efectivamente muchas de las cosas por las que luchaba la República ahora se dan por hecho que existen. Bueno, eso ha pasado en muchos campos de la vida, ¿no? Que progreso ha hecho que ahora la jornada laboral es mucho más pequeña que antes. Bueno, en fin, ¿no? Este tema es lógico, pero lo que había que ver es lo que significó realmente la República en sus tiempos, y también lo que significa hoy hablar de la República, que no es una forma de Estado, no es forma política, no. La República para España es algo más importante. Es el hecho de que fue abortada, y es que pudo haber significado una enorme trascendencia no solo para España, sino para Europa. Eso es lo verdaderamente importante. Y en cuanto a qué en la actualidad, qué problemas relacionados con la educación, a mí me gusta más la palabra instrucción, referida a que me da la sensación de que es más sincera. Pues el hecho fundamental es que vivimos en una sociedad en la que la enseñanza, la educación o la instrucción están determinados por el sistema político, económico y social que tenemos. Y si no nos damos cuenta de esto, no vamos a avanzar realmente. Las desigualdades que hay hoy día se transmiten a la educación. Son unas desigualdades que no se debían consentir. El 1% de la población mundial, los ricos, tienen más que toda África en el Producto Nacional Bruto. Esto parece que no tiene que ver con lo que estamos tratando hoy. Aquí me estoy desviando un poco, efectivamente. Yo me desvío a propósito, porque es que el tema está relacionado, está tan correlacionado que no debemos olvidarlo. Entonces yo hago mi idea es que hablemos todos los días de transformar el mundo, como decía Carlos Marx. Sí, señor. Muy bien. Bueno, creo
veces silenciada, bueno, siempre silenciada. Desgraciadamente coincido con el compañero que tendríamos que a diario y en diferentes foros invitando a gente no solo de la educación sino de otros tipos de representación ciudadana que estuvieran también ahí. ¿Que está todo hecho? Pues no estoy de acuerdo. ¿Que qué nos queda por hacer? Todo, respondiendo a lo que comentabas. Voy a lanzar aquí la idea de lo de República de Derecha y República de Izquierda, porque parece que estamos hablando de lo mismo y creo que la diferencia entre una república de izquierda es que pone la justicia social en el centro, en el tronco y en la vértebra de todo el escenario. Y no se ha cumplido, y el Estado no ha cumplido, desde el momento en el que a fecha de hoy se están financiando con mi dinero y de todos ustedes, señores y señoras que están aquí, con la peligrosa fórmula de los conciertos, se está financiando centros, no solo centros, sino instituciones y otro tipo de, póngase tachas de lo que sea, que están generando desigualdad social, que están generando injusticia social. Por eso, mientras no se cumpla eso, todavía nos queda todo por hacer. Muy bien. A ver. Sí. Pero la República creo que hizo unas 30.000 escuelas, ¿no? Esto lo reconoció todos los países, el país más grande que hizo más escuelas. La Iglesia tenía la mitad de la enseñanza, como ahora. En Suiza, la enseñanza pública es gratis completamente. La privada, nada. Quiero que me diga usted, en Dinamarca, venido ahora, me parece, la enseñanza gratis, la universidad gratis, y aquí las escuelas concertadas y pagan, y las escuelas privadas las paga el Estado. Eso existe en algún país, que escuelas privadas, el Estado las paga como aquí, la enseñanza concertada. Aquí ha venido hace poco los libros de los niños, 400 euros, que la mayoría de las clases no los puede pagar. Dígame si hay algún país que pague la enseñanza privada y encima, como aquí, la vergüenza, anda un terreno, el ayuntamiento, para hacer enseñanza privada y cobra. Yo estoy pagando a los hijos de Botín y compañía. En estos colegios. Creo que no he hecho ninguna defensa de la enseñanza concertada. Precisamente lo que he dicho es lo contrario. Que no me parece bien que exista la enseñanza concertada. Creo que lo he dicho. Y en relación a lo que usted plantea, lo habitual en Europa es que haya enseñanza en Francia, por ejemplo, enseñanza pública del Estado o enseñanza privada 100%. La triple red, la existencia de centros concertados, creo que es una peculiaridad nuestra de España y es la consecuencia de la transición, precisamente, yo creo que erróneamente, por evitar el enfrentamiento con la Iglesia, el Estado cedió. Entonces el Estado lo que hizo es convertir los centros religiosos que existían en centros concertados sostenidos con fondos públicos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese modelo. Los colegios concertados y encima son privados y que les dé el Estado el terreno, eso es una vergüenza. Eso en ningún país existe. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, una propina, Repito, educar es adoctrinar. Pero hablemos de la escuela, porque de la escuela se trata, ¿no? La palabra escuela es la más odiosa durante toda la dictadura. Aquí había escuelas normales, escuelas de comercio, donde era profesor José Luis San Pedro. Escuelas de periodismo, fuera. Escuelas de cine, fuera. Aquí lo que se han formado son facultades.
Las escuelas normales, ahora facultad, periodismo, no, facultad de ciencias de la desinformación. Bueno, y el paradigma del régimen es el Colegio del Pilar, con José María Pemán, y enfrente el Colegio de las Monjas de Loreto. Ese es el modelo de la dictadura. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que llevamos 9 leyes. La transacción, como la quieran llamar, van ya 9 leyes. 9 leyes de educación nacional. La primera ley de educación nacional me pidió a mí. Hagan la cuenta. En el 69. El libro blanco del Opus. El libro blanco de la educación nacional. Villar Palacín y Lora Tamayo. 9 leyes llevamos. Mientras ese ministerio no sea un monasterio, como lo llamaban algunos asesinados, mientras ese ministerio no sea un ministerio de instrucción pública, porque nos han robado el idioma. Instruir, para empezar, instruir es la mili. La palabra partido, la palabra partido en España es el fútbol. Nos han robado hasta el idioma, así que poneros las pilas, porque esto no va bien. Llevamos 9 leyes de educación nacional. Vale, hay una cosa, perdona, oye, vamos a ver. Sí, perdona. Son del Opus. Vale. Ahora, gracias. No, es muy sencillo. Solamente quería saber qué porcentaje de la población infantil estaba escolarizada en estos años de la República. Bueno, ahí dependería, tenemos que ver según en qué franja de edad, porque la escolaridad... Hombre, usted ha hablado de 6 a 12. Sí. En esa franja... La separación con la Iglesia en Francia, 1905. Y aquí el En el libro de Mariano Pérez Ganar, hay datos muy precisos, habla de 15.700 niños y niñas en Madrid sin escuela. ¿Solo en Madrid? Solo en Madrid. 15.700 niños en un cálculo conservador sin escuela en las edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. ¿Qué ha dicho usted que faltaban 27.000 escuelas? Me he quedado con ese dato. Sí, 27.000 escuelas, ese es el dato que se hizo público. Ese 27.000 lo tendrías que multiplicar por 500 niños. O sea, cuando hablamos de escuela, sí, claro. Entonces, el dato que aporta Mariano Pérez Ganar es que en Madrid, solamente en Madrid, en el año 31, hay 15.782, creo que es, niños y niñas que no tienen escuela. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra...